Bien, chicos. Entonces, en el primer video respecto del método multiplicador de Lagrange, en ese video explico el problema, en el video anterior explico el problema de en qué consiste el estudio de extremos condicionados o restringidos. Para el caso de funciones de dos variables y con una ligadura, ¿no? Entonces, el método de funciones de varias variables para abordar ese problema de los extremos condicionados es llamado el teorema de multiplicador de Lagrange. Y esencialmente lo que dice que para usted poder determinar o detectar los extremos condicionados a una cierta ligadura, basta con que usted resuelva este método, este sistema, y en función de él poder conseguir ahora los puntos donde va a ocurrir eso. O sea, va a tener usted un máximo, un mínimo restricto. Bueno, la demostración ya la comenté en la parte anterior. Aquí está. Vuelvo a hacer énfasis para que la puedan mirar en detalle. Si la quieren, si no, no hay problema. Ahora voy a partir con algo propio que van a necesitar ustedes a la hora de hacer el cálculo. Porque recuerden que el teorema solamente les va a indicar en dónde o cómo van a conseguir esos puntos críticos. Esto que está encerrado en rojo solamente le indica cómo van a hacer o cómo va a poder calcular los puntos críticos. Sin embargo, no le indica cómo va a usted poder decir si es un máximo, si es un mínimo local. Como ocurre en el método del Hessiano, que ahí sí le dice, bueno, es un máximo, mínimo. Entonces, ¿cómo se hace para determinar si es máximo o mínimo? Fíjense. Entonces, esta observación se trata de eso, de cómo abordar o poder clasificar los extremos que usted consigue. Bueno, yo digo que aquí vamos a analizar dos hechos, pero realmente no son dos hechos, son tres hechos, ¿no? Entonces, la forma en que catalogo los puntos máximos o mínimos restrictos está ligado a, valga la redundancia, a la ligadura o a la restricción esta. Entonces, la primera consideración es cuando el vínculo o la ligadura, y lo resalto en negritas por eso mismo, cuando el vínculo determina una región cerrada y acotada del plano R2. Una región cerrada y acotada del plano R2 es lo que se llama en topología o análisis real una región compacta. Dicho de otra forma, cuando piensen que tienen acá el plano, el sistema de referencia o el espacio, y entonces la curva que toman abajo en el plano X es una curva, porque pudiera ser una curva cerrada. Yo siempre he hecho una curva cerrada y en el ejemplo que les mostré al principio, este ejemplo, aquí la ligadura es una curva cerrada, pero no tiene por qué ser eso. No tiene por qué ser de esa forma. Pudiera ser una curva así, pudiera ser una línea recta, es decir, que la ligadura sea de la forma X más Y más alguna constante igual a 0. O por ejemplo puede ser una parábola y igual a x cuadrado. Eso es otra ligadura y ustedes saben que esa en el plano XY o es así. O por ejemplo ser esta parábola que es de ecuación x igual a y cuadrado, ¿correcto? Entonces vamos a analizar, bueno, y si en el caso que la ligadura es una región acotada, una curva cerrada y por lo tanto usted si una región acotada usted puede mirar lo que está dentro de la curva y esto es lo que es una región compacta. Si usted incluye el borde, compacta. Entonces, mire, ¿cómo clasificamos entonces? Fíjense, lo primero que yo les digo, es posible evaluar f, si la región es compacta, entonces es posible evaluar la f en cada una de las soluciones obtenidas. Y entonces, por ejemplo, usted obtuvo dos soluciones, por ejemplo, un x0, un y0, y obtuvo también un punto x1 y 1, donde aquel extremo. Entonces, si la región es compacta, acotado, usted puede mirar las imágenes de esos puntos. Se supone que tiene dos. Entonces, ¿cómo clasifico? ¿Cuál es cuál? Entonces, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo de estos dos puntos? Entonces, o cuál determina el máximo y cuál determina el mínimo. Entonces, usted agarra la función, la evalúa en el punto x0 y la evalúa en el punto x1 y 1. Y luego lo que hace es comparar las imágenes, ver si una es más grande que, si por ejemplo la de x1 es más grande que la de x0 o viceversa, ocurre lo contrario.
Entonces eso es lo que digo. Ahí si la región es compacta, entonces usted compara los valores. Otra cosa importante de que cuando la región es compacta, de que además usted puede comparar y ordenar los extremos, decir, bueno, el valor más grande es el máximo, el valor más pequeño mínimo. Por ejemplo, profe, hay 4. Fíjense que en el caso que en esta curva hay 4 extremos, ¿sí? Y en estos 2 extremos estoy seguro que va a dar lo mismo y la imagen es más chica porque la imagen está justo aquí a la altura del Z y va a ser más chica que la imagen de estos 2 puntos que está aquí. Entonces, en estos 2 puntos, como la imagen va a ser igual y está más alta que la imagen de estos 2 puntos, entonces aquí vamos a decir que estos 2 puntos van a ser máximos respecto de esto. Y esto gracias a que justamente la ligadura define una región compacta del espacio. Ahora, otra cosa importante de cuando la ligadura define una región compacta, cerrada, una función cerrada y acotada, una región cerrada y acotada del espacio, una región compacta del plano, perdón. Entonces, otra cosa importante de eso es estudiar no solamente, o como consecuencia de eso, usted va a poder estudiar, vuelvo a regresar al dibujo arriba, no solamente va a poder estudiar los extremos restrictos a la curva, sino también va a poder, cuando combine con el método heysiano, mirar los extremos que queden dentro de la curva. Dicho de otra forma, usted combinando Lagrange y el método heysiano y pilas acá, atención y tengan mucho en consideración que esto es un ejemplo clásico y que puede salir en una evaluación porque evalúa los 2 métodos al mismo tiempo. Y es cuando la restricción define una curva cerrada y por lo tanto una región compacta. Entonces, un ejemplo típico sería poder estudiar los extremos, tanto el máximo absoluto, el mínimo absoluto de la función restricta a esta región. Porque toda función continua, que son todas las funciones que se trabajan en estos cursos, al definirla sobre una región compacta va a tener un máximo y un mínimo. Entonces el problema es detectarlo. Entonces, ¿cómo se detecta? Bueno, primero detectas los que están adentro gracias al método del heysiano y luego detectas los que están en el borde con respecto, usando el método del Lagrange. Y luego el extremo total, el más grande, compara esos extremos, esos valores, comparas todas las imágenes, la imagen en algún punto con la imagen en otro punto y ver cuál de todas estas es más grande, ¿no? Bueno, aquí coloqué lo mismo. Entonces, bueno, ahorita miramos. No sé si acá coloqué un ejemplo de eso, pero es algo interesante y que pudiera salir en la evaluación. En una evaluación. Entonces, ahora, eso en el caso de que la ligadura define una región cerrada y compacta de nuestro espacio. Ahora, si la ligadura no define eso, es decir, si solo, bueno, primero, si la solución consiste de un único punto, porque también puede ser que tengan un único punto. Hasta ahora hemos supuesto que hay más de un extremo relativo gracias al teorema. Supongo que el teorema le entrega más de un método, más de un extremo. Pero si le entrega uno o, en su caso, el vínculo no es una región cerrada, vuelvo e insisto, por ejemplo, el vínculo es esta recta. Esto no es una región cerrada porque eso es una curva, entonces no determina nada. O es una parábola, tampoco una región cerrada. Entonces, ¿cómo determino si es un máximo o un mínimo, por ejemplo? Entonces, aquí lo dice, se debe inspeccionar la función en los puntos de un entorno del punto crítico que satisfaga la ligadura para justificar si se trata localmente de un mínimo o de un máximo condicionado o incluso también a veces un punto silla. Entonces, fíjense cómo lo explico en general, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo rápidamente, pero no en detalle, sino para ver. Por ejemplo, acá tengo mi función y mi ligadura es esto que está aquí. Y por ser una ecuación en el plano XY, una recta, entonces en mi plano XY esto es así. Por lo tanto, no tengo garantías de que haya más de un punto máximo o mínimo. Bueno, suponga que hay un mínimo. O que hay un extremo, no importa, sea máximo o mínimo, no importa. Y suponga que ese punto, porque es extremo condicionado, está en ese puntito. Y este puntito vamos a llamarle X0 y 0. ¿Sí? Entonces, claro, como tienes un solo punto extremo relativo, condicionado, tú dices, ay, ¿cómo sé si es máximo o mínimo?
Entonces usted lo que va a hacer es tomar otro puntito aquí y otro puntito aquí y ver la imagen de este punto y ver la imagen de este punto y ver la imagen del punto crítico y compararla. Si por ejemplo la imagen del punto del medio es así, por ejemplo aquí tengo otro punto aquí, estoy colocando X como un punto a este punto y X0 como este punto, y suponga que aquí la imagen en otro punto X1 es este. Entonces fíjese, la imagen en X es más grande que la imagen en X0 y la imagen en X1 también es más grande que en X0. Entonces quiere decir que la imagen del punto X0 es la más chica, y eso quiere decir que entonces voy a tener en X0 un punto mínimo relativo local para esa función. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si todas las desigualdades alrededor se voltean, es decir, que la imagen aquí sea más grande en f de X0, es más grande que otro punto por aquí, un X, y más grande que en un punto X1, entonces yo digo que aquí tengo un máximo. El de punto silla, en principio, habría que, bueno, mirar un caso particular de una curva ahí. Y bueno, habría que mirar cómo es la función ahí. Bueno, fíjate que ahí en el punto silla, ¿qué va a ocurrir? En el punto silla, lo que va a ocurrir es que supongan que tengo una curva y que la curva de la ligadura, digamos esta es la curva de ligadura, es g de x y z igual 0, g de x y 0, y supongan que en este punto P0 hay un punto silla. Entonces, ¿qué es lo que debe usted ver o qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué fenómeno va a ocurrir localmente sobre la ligadura para usted poder decir que es un máximo? Entonces usted se va a acercar, este es el punto en cuestión, el punto crítico. Entonces si usted se acerca a un punto muy cercano por acá, ¿sí? Y se acerca por otro punto acá, entonces lo que le debe ocurrir es que por un lado, él deba ser más grande, por ejemplo, aquí puede ser f de x0, va a ser más pequeño, por ejemplo, que f de x con x a la derecha. Y, por ejemplo, aquí va a ser el más grande que un punto a la izquierda, ¿no? Entonces va a tener algo así como que en el medio vas a tener el punto crítico y va a estar ensanduichado por otros dos puntos que están uno a la derecha, el que estoy presionando ahora, que es este, y un punto a la izquierda. Entonces va a tener una cuestión así. O puede ocurrir las otras desigualdades al contrario así. En el caso que le ocurra esto, entonces ahí usted dice que es un punto silla. No les he dicho cómo tomar, por ejemplo, si aquí volvemos al punto, tengo el punto crítico x0 y 0, cómo tomar un punto cercano de la ligadura. Entonces, lo que van a hacer de cómo capturar un punto de la ligadura, una vez que ustedes ya conocen las componentes de los puntos críticos, entonces ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que un simple ejemplo, supongamos que x0 del punto crítico le dio 1. Entonces, para conseguir un punto cercano al punto de ligadura, un punto sobre la ligadura y cercano al punto crítico, entonces, por ejemplo, ahí te dio x0, 1. Entonces yo tomo un x igual a, por ejemplo, tomo un x 1,2. Tomo un ejemplo 1,2 y luego me voy a ligadura, sustituyo aquí donde está x 1.2, entonces me quedaría 1 por 1,2 más 3 por y igual a 31. Y despejo y, bueno, y eso me da una expresión de y. Entonces, ese punto usted garantiza, así de esa forma, aquí tiene el punto P de coordenadas x0 y 0. Y así usted consigue un punto muy cercano tanto como usted quiera. Ahí está libertad. Profesor, ¿por qué usted le dio 1.1? 1.2, bueno, ahí le dan a usted un valor más cercano. Entre más cercano, usted tiene menos error a poder afirmar si es un máximo, un mínimo o un punto silla. ¿De acuerdo? Así de esa forma consigue. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo concreto. Ahora sí vamos a abordar este. Entonces, determine los puntos críticos de esta función sujeta, en este caso un paraboloide rotadito, sujeta a la restricción de esta recta en el plano. ¿Sí? Aquí en este gráfico no está, pero aquí debería haber una recta por aquí abajo en el plano, algo así. Y esa es la que me define esta curva que está aquí arriba. Porque cada vez que yo tenga esta recta abajo en el plano, sube un plano. Y ese plano intersecta la superficie. Y me queda esta parte acá. Entonces, ¿cómo primero? Entonces, primero
dice luego determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos. Claro, puntos críticos. Entonces primero vamos allá a los puntos críticos. Entonces para allá a los puntos críticos lo primero que van a hacer ustedes es identificar, bueno, mi función y mi restricción. Entonces ahora aquí, esto que está aquí es el método de Lagrange. Este es el método de Lagrange. Esto es el vector gradiente de la f, este es el vector de la f, sí, y este es el vector gradiente de la g. Y aquí abajo siempre colocan la función de ligadura. Me voy, agarro mi función, calculo la derivada parcial con respecto a x, es esta que está acá. La derivada parcial con respecto a y es esta que está acá, ¿no? Esta con respecto a x, esta con respecto a y. Coloco mi función ligadura. Ahora, del lado derecho, ¿qué voy a colocar? La parcial de g con respecto a x. Cuando miro, solamente me queda 2. La parcial con respecto a g me queda 3. Bien. Entonces ahora me quedó un sistema de ecuaciones que tiene ¿cuántas incógnitas? Tiene a x, y a lambda. ¿Cómo es la forma típica de resolver estos sistemas? Primero, entonces, usted de las dos primeras ecuaciones, uno por lo general despeja lambda y al despejar lambda en ambas, transforma estas dos ecuaciones en una sola ecuación y luego la transforma o la trabaja con la tercera ecuación. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, yo simplemente para pasar todo a un lado, yo volví a copiar esencialmente la misma ecuación anterior, solo que, bueno, pasé este término al otro lado. No era necesario, esta parte inclusive la pueden omitir. Entonces, como yo les dije, voy a colocar un color. Por ejemplo, aquí voy a despejar, voy a colocar otro color mejor. Voy a despejar en ambas lambda. Por ejemplo, en la primera despejo lambda, entonces me queda 2x menos 3y dividido por 2 y eso igual a lambda. Y en la de abajo va a quedar 2y menos 3x sobre 3 igual a lambda. Entonces, como ambas son iguales a lambda, entonces digamos 1 y 2, entonces agarro igual a las dos ecuaciones porque son iguales a lambda. Entonces me queda 2x menos 3y sobre 2 va a ser igual a 2y menos 3x sobre 3. Y ahora transformo esto en una sola ecuación. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 6x menos, paso este 3 para el otro lado, ¿no? A multiplicar todo. Entonces me queda 6, me queda 9 y... Ay, se quedó pegada la pantalla ahí un momentico. Entonces 9, chuta. Hay un pequeño detalle ahí con la pantalla. Bien, entonces me queda 9y igual, y ahora paso este 2 que está en el denominador al otro lado. Me queda 4y menos 6x. Y ahora junto x con x y fíjese que se me están cancelando las x, ¿cierto? Sí, se están cancelando las x. Y entonces, ¿qué me queda? Y me quedan las y. Entonces, y vale... ya va, aquí hay algo raro que no sé qué está sucediendo. Tal vez me haya equivocado. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9... Y esta para allá, 2, 4, 3 por 2, 6. No se están cancelando, perdón. Ya vi donde cometí un error, chiquillos. Yo dije que se cancelaban, no se cancelan. Pasa el X al otro lado porque ambos son de signos distintos. Entonces aquí queda un 12x, me disculpo. Y paso este para acá, me queda un 13y igual a 0. Entonces fíjese que al despejar las dos ecuaciones, despejar lambda en las dos ecuaciones, llegué a una sola ecuación que depende de x y y, como tengo otra ecuación que solo depende de x y de y, que es la tercera ecuación dada por la restricción, entonces aquí tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces hago un sistema de ecuaciones. Entonces, hacer ese sistema de ecuaciones, entonces yo obtengo que el valor de x, ahí sí no lo voy a resolver, ahí ustedes sí lo hacen, x igual a 13,5 e y igual a 6. Y una vez que tienen x y y, ustedes calculan lambda, pero para efectos del problema, del punto crítico, no necesitan calcularlo. Simplemente lambda juega el papel de una variable auxiliar. El lambda aquí juega el papel de una variable auxiliar para poder resolver este sistema de ecuaciones. Es como una variable que va a venir a salvarles para poder que ustedes puedan manipular, ¿no? Porque auxiliar, porque fíjense que con ella pudieron transformar dos ecuaciones en una sola. Entonces ahora calcularon el punto crítico. Bueno, ya perfecto, tengo el punto crítico. Ahora
tengo un único punto crítico. Entonces, ¿cómo categorizo? Fíjense que en este caso, la restricción ya les dije que es una región no acotada. O sea, no le da una curva cerrada, sino que es una recta. Entonces, de acuerdo a la justificación que dije acá, que si la solución de nuestro sistema de puntos críticos del método de Lagrange es un único punto y el vínculo es una región no compacta, entonces tienes que tomar puntos alrededor alrededor del punto crítico. Aquí el punto crítico es este. Entonces, aquí está ocurriendo como coincidencia ambas cosas que deberían ser problemáticas, que sea un solo punto crítico y además la región es no acotada. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar un punto cercano al punto crítico. Entonces, aquí, por cuestiones de que tengo un solo punto crítico y la función es más o menos bonita, yo fui un poco grosero en cómo calcular el otro punto. Si aquí es mi recta, aquí tenía mi punto P de coordenadas x0 y 0. Y entonces yo quiero cargar un punto por acá cercano y ver si él es un máximo o un mínimo. Entonces, aquí también, bueno, primero, un grosero para calcular un punto cercano. Este punto, ¿cómo lo calculo? Fíjense que la i del punto crítico vale 0. Y yo dije, bueno, entonces tomo una i igual 0. Eso fue muy grosero, porque yo debí haber tomado... Pero claro, aquí yo estoy tomando de antemano cuál es la figura geométrica y entonces no va a haber ningún problema, pero no siempre ocurre así. Entonces, por ejemplo, más preciso yo debía haber tomado, por ejemplo, el 5. Como aquí es 6, yo debía haber tomado el 5, haber sustituido este 5 en mi restricción. ¿Cuál es mi restricción? Bueno, esencialmente es esta o dicha aquí arriba, ¿no? Esta es mi restricción. Sustituí, que fue lo que hice, por ejemplo, sustituir el 5 para obtener el valor de la x, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces sustituí 0, sustituí en la restricción, meto ahí donde está 0, despejo x vale tanto. Entonces, el punto, otro punto P1, si aquí tenía el punto P0, y entonces un punto cercano, pero aquí estaba P0, y el punto P1 está por acá, no sé, simplemente es este punto. Entonces, ahora voy y agarro mi función y la evalúo en ese punto. Bueno, primero la estoy evaluando en el punto crítico. Meto los puntos en mi función, ¿sí? Saco las cuentas y bueno, me da lo que me tiene que dar. Y luego lo evalúo en este punto. Ojo, chiquillos, aquí vuelvo, insisto, aquí me comí un paso porque debía tomado dos puntos cercanos al punto crítico. Pero no tomé dos porque yo sabía cuál es la naturaleza de la geometría del problema, que es este gráfico que está aquí, y entonces yo sabía que iba a ocurrir, que iba a tener un mínimo. Entonces, un mínimo, un máximo, ahora estoy dudando de qué fue lo que fuera, porque pareciera ser más bien que me va a dar es un mínimo, un máximo, perdón. Pero vamos a ver, aquí las cuentas nos lo van a decir. No, va a dar un mínimo, en efecto. Entonces, fíjese que la función evaluada en este punto, la imagen de ese punto dio este valor, y la imagen en el punto cercano dio este valor. Pero para haber garantizado que era un mínimo en efecto, por ejemplo, si la componente ni de mi punto crítico es 6 y yo di, por ejemplo, i igual 0 que está por debajo, yo debía haberme dado un punto por arriba, por ejemplo, el 7, y a repetir nuevamente el argumento de conseguir para ese 7 vía la ligadura la componente en x, ¿sí? Y así tengo un punto que estaría, entonces, si aquí está mi punto crítico P0, por aquí estaba el punto P1 que ya había calculado, entonces por aquí tendría un punto P2. Porque de esa forma yo me aseguro de que sea un mínimo, de que sea un máximo y de que sea un punto silla. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación, si tienen un solo punto crítico, entonces, salvo que conozcan la geometría, como en este caso del problema, ustedes deberían tomar dos. Siempre tomen dos, salvo que conozcan todo el problema de antemano y digamos, no, es suficiente tomar uno. Bueno, entonces con esto el argumento uno termina decidiendo de que es un mínimo local. Porque, bueno, la imagen en ese punto es más chiquita que cualquier otra imagen cercana a él, entre comillas. Ok, entonces con eso decidimos calcular. Ahora vamos a otro ejemplo. Ahora fíjense que este otro problema está también bastante interesante.
también es un paraboloide que está movido por efecto de este X y está rotado. Y la ligadura, ahora fíjese quién es la ligadura. La ligadura es una circunferencia, es decir, no es la caso anterior que era una recta, sino que ahora una circunferencia. Y por ser una circunferencia, esto resulta un problema interesante. Esto es una circunferencia de radio 2, centrada en el punto 0, 0. Entonces, fíjense que aquí no va a haber problema. Aquí debería poder ustedes simplemente calcular todos los extremos condicionados a esta curva, compararlos entre sí y luego no necesitan tomar otros puntos sobre la curva para poder decir si son máximos o mínimos. Fíjense que este mismo ejercicio pudiera salir en el examen o en un examen en general para cualquier otra persona que esté viendo este video, porque le pidiera decir, bueno, calcule no solamente los extremos condicionados a la frontera de nuestra región, sino también los extremos condicionado al interior, y entonces ahí tendrían que recurrir al método del Heysiano, calculan lo que está dentro, gracias al método del Heysiano, y miran los que están sobre el borde, gracias al método de Lagrange, y luego comparan cuál de los dos es más grande o más chicos. Bien, volvamos al asunto. Entonces vamos a calcular primero que todos los puntos críticos. Primer paso, punto crítico. Coloco mi función, coloco mi restricción, planteo mi sistema de ecuaciones. ¿Cuántas son? 3 ecuaciones. El gradiente de la f, el gradiente de la g, el lambda y mi restricción. Hago mis derivadas parciales. Entonces, aquí tengo un error, chiquillos. Fíjense que aquí me comí algo. Fíjense, esto está interesante. Aquí recién me estoy dando cuenta que escribí algo y... no, está perfecto, está perfecto. Calculé bien las derivadas, pero me comí aquí una cosa, ¿no? Entonces, aquí no es esto, sino debe ser esto. Pero a la hora de calcular las derivadas parciales, sí lo hice bien. Fíjese que aquí tengo x cuadrado, que la derivada parcial con respecto a x, esta va a valer 0, y aquí me va a quedar 12y. Perfecto. Y la otra derivada con respecto a y sería 12x, perfecto, más 2y, perfecto, y esta vale 0. Entonces aquí, bueno, aquí hay un detallito, no es esto, es esta, ¿no? Ahí me equivoqué. Bueno, entonces seguido, este es el gradiente de la f, ahora calculo el gradiente de la g, miro la g, entonces derivada parcial con respecto a x es 2x por lambda, respecto a y, 2y respecto a lambda, y bueno, y aquí tengo mi función de restricción. Tengo mi sistema de ecuaciones, y entonces, bueno, otra vez, ¿cuál es el asunto? Aquí yo no resuelvo el sistema, pero otra vez, ¿de aquí qué hago? Agarro x, la primera ecuación, más 6y dividido por, bueno, aquí estoy suponiendo que x es distinto de, si x es distinto de 0, entonces parto por x o divido por x y eso es igual a lambda, y en la otra ecuación tengo 6x más y dividido por y, siempre y cuando el y sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Y tengo lambda. Eso es una forma. Otra forma, chicos, para evitarse el problema de estar diciendo que y es distinto de 0, porque se les puede, al meter esta restricción aquí, adicional de decir esto, puede generar un problema. Entonces, yo les sugiero ahora otra forma de resolver esto sin tener que pasar por esta restricción que estoy colocando acá. Fíjense que con un poquito de ingenio o de visualización, voy a borrar acá, uno puede darse cuenta que que tengo esta expresión que básicamente está una intercambiada. Entonces, fíjense que si yo multiplico la de arriba por y, toda por y la de abajo toda por x, entonces ambos lados de la derecha coinciden y por lo tanto tendríamos ambos lados de la izquierda iguales. Entonces eso es lo mejor, porque así no importa si el x es 0 o no es 0, porque no va a haber problema. Entonces, fíjense, cuando multiplique la de arriba por y, me queda y por x más 6y cuadrado, y eso va a ser igual a y por x por lambda, ¿no? Mientras que la otra ecuación me va a quedar, cuando multiplique por x, me va a quedar 6xy, aquí me va a quedar cuadrado porque es por x que voy a multiplicar, más e por x, x por y, perdón, y eso es x por y
y por lambda. Entonces, ahora fíjense que los dos lados derechos coinciden, por lo tanto puedo igualar las ecuaciones y entonces me queda 6x cuadrado más x por y más, x por y igual a y por x más 6y cuadrado. Entonces fíjense que aquí en este caso, muy bonito, nos queda que yo puedo simplificar esto con esto, me quito un problema encima, entonces ahora me queda 6x cuadrado igual a 6y cuadrado. De hecho puedo simplificar los 6 y me queda entonces que x es igual a y cuadrado. Entonces fíjense que ahora me quedó esta ecuación de dos incógnitas, junto con la restricción. Entonces fíjense que cuando tengo esto y meto esta acá, entonces donde está x puedo dejar x cuadrado más, y entonces ahora y cuadrado igual a x cuadrado, entonces coloco x cuadrado menos 4 igual a 0. Y entonces de aquí tengo que voy a terminar los 2x cuadrado igual a 4 y entonces x o x cuadrado es igual a 2 y de aquí tienen que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2. Entonces tienen dos valores para x. Entonces ahora se van y van a sustituir en la y. Entonces, a ver, cuando x vale, por ejemplo, 2, entonces tienen que y va a ser dos valores de y, que es, porque la restricción, lo que van a usar es esta ecuación. Entonces les queda que y igual a y va a ser la raíz cuadrada de, va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado y eso va a ser, bueno, eso va a ser igual a más o menos el valor absoluto de x. Entonces, aquí le va a quedar más o menos el valor absoluto de raíz de 2 es raíz de 2. Entonces ahí van a tener para un mismo valor de x, le van a quedar dos valores de y. En efecto, fíjense qué es lo que coloco más abajo. Para x igual a raíz de 2 tienen raíz de 2 positivo en y para raíz de 2 tienen también menos raíz de 2 negativo. Y luego tienen, ahora repiten cuando colocan x negativo, tienen los valores en x negativo y tienen los dos valores de y simultáneamente, lo mismo. Entonces, al final del día, ¿cuántos puntos críticos? Entonces, cuando digo las soluciones, estos serían los puntos críticos condicionados, ¿no? Condicionados a la ligadura de que están condicionados. Entonces, 4. Entonces, ahora para determinar, ya sabemos cuáles son los puntos críticos. Ahora, para determinar cuál es su naturaleza, es decir, si son máximos o mínimos, entonces agarro la función y la evalúo en todos esos puntos, porque es una región compacta. Entonces, mira, calculé los puntos y se dan cuenta que en el punto 1 y en el punto 4 la imagen es la misma, es 28, y es la más grande. Entonces quiere decir que en el punto 1 y en el punto 4 tengo un máximo, de hecho van a ser absolutos en esa restricción, y en los puntos 2 y 3, que da lo mismo, pero es más pequeña, y entonces tengo un mínimo. Entonces, respuesta P1 y P2 son máximos locales. Bueno, de hecho se puede decir más que eso. Se puede decir que máximo absoluto en esa región. Pero en principio está bien que digan locales. Y P2 y P3 van a ser mínimos locales de la función en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos todo el problema dicho. Bueno, a este ejercicio se le puede sumar que ustedes intenten mirar los puntos críticos normales, intenten mirar si dentro de la circunferencia queda el máximo o el mínimo que esta función tenga respecto al método del Heysiano. Bueno, hasta aquí, muchachos.